Muy bien, excelente. Muchas gracias. ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, se ve bien. Bueno, entonces vamos a empezar por tratar de definir qué es dosimetría en general y de equipararla con algo de la farmacoterapéutica. Cuando ustedes van donde el médico les formula un medicamento. Se va a tomar estas pastillas. Y entonces en la receta el doctor le va a decir, no basta con decirle, mire, se va a tomar estas pastillas, porque él me tiene que decir, y ojalá por escrito, eh, bueno, qué pastillas, obviamente, ¿no? Pero ¿de cuántos miligramos, cierto? ¿Cuántas veces al día y por cuánto tiempo? Bueno, ¿y qué pastillas? Aquí me moví un poquito yo. ¿Qué pastillas? eh, ¿De cuántos miligramos, cuántas veces al día y por cuánto tiempo? Eso es dosimetría. Solo que muy fácil, porque nosotros ya sabemos formular analgésicos. Vamos a tratar de transpolar ese fenómeno a la dosimetría láser y por eso me inventé esta animación de cómo poder extraer esa luz del láser. Aquí vamos a hablar solamente de láser de baja potencia. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero cortar un frenillo, mi único propósito es cortar el frenillo. O sea, yo no tengo que hacer unos cálculos de cuánta potencia le va a poner ni nada. Los aplicativos de fábrica me van a ayudar un poco. La experiencia, obviamente, yo tengo que empezar con elementos diferentes antes que mi paciente. Pero aquí esto es todo para el gran mundo del láser de la baja potencia, que como bien explicó el doctor Haitam, bueno, y previamente también lo han venido explicando un poco, es cómo poder extraer esa luz. La jeringa es simplemente es un, ¿es un qué? Una mnemotecnia, cómo extraer esa luz y poder inyectársela a la mitocondria manteniendo esa célula viva. Y esto es lo que hace que se diferencie el láser de corte del láser terapéutico. Nosotros vamos a hablar del láser terapéutico. En el láser de corte, como bien lo muestra esta gráfica, mi propósito es cortar la célula, cortar el tejido, y por lo tanto las células que corto se mueren. Entonces aquí no importa nada lo que suceda dentro de ella, más allá de que se cortó y se murió, y que las otras células reparen el tejido o la herida. Esto es efecto fototérmico, no aplicable a la dosimetría. El efecto fotoquímico es un efecto que no es visible. Yo puedo ver el frenillo cuando lo corté y puedo ver si me quedó bien cortado o no. Pero los efectos fotoquímicos no son visibles. Simplemente el conocimiento que yo adquiera de ellos son los que me permiten y la mejora que el paciente tenga, decir si el láser fue efectivo o no fue efectivo. Pero como yo no puedo ensayar con los pacientes, yo antes de irradiar el paciente, tengo que predecirle al paciente, no con el 100%, pero sí algo de mejora, decir, mira, tú tienes esta patología, vamos a utilizar este láser de baja potencia y vamos a procurar tu mejoría en una cita, en 2 citas, en 10 citas, en fin. Ese es el propósito de esta clase. Eh, Me remonto un poquitico a la primera persona que habló de la fotobiomodulación con este artículo que básicamente hace un reconocimiento. Este artículo fue publicado en 2022, en donde hace la diferenciación entre la terapia de fotobiomodulación, la acupuntura y otras aplicaciones de la medicina alternativa y convencional. Artículo que reconoce la la denominación de Low Level Laser Therapy acuñada a la fotobiomodulación, como bien lo explicó Haitam. Había una palabrita que había antes que la utilizan mucho los vendedores, que es la bioestimulación. Con un láser, perdón, con un protocolo de fotobiomodulación, yo no pretendo siempre estimular, yo pretendo a veces inhibir. Por tanto, la palabra bioestimulación no es acuñable para este fenómeno. La palabra de Low Level Laser Therapy o fotobiomodulación la adoptó el MESH, o sea, este buscador de términos médicos, en el año de 1968, cuando este profesor, Endre Mester, era húngaro, realmente fue el que descubrió los fenómenos de la fotobiomodulación y ese mismo año todo el capítulo MESH en medicina le reconoció los nombres y las siglas de fotobiomodulación, Photobiomodulation Therapy o Low Level Laser Therapy o terapia de láser de baja potencia.
Pero cuando hacemos investigación, realmente la palabra que deben emplear ustedes, digamos que la más explícita es la de fotobiomodulación. Aquí ven el código QR para el artículo, pero yo creo que este artículo se los aporté. Miren, volvemos a nuestra grafiquita. Entonces, ¿qué voy a usar para fotobiomodulación antes de hablar de dosimetría? Los láseres utilizados de baja potencia son generalmente rojos e infrarrojos. O sea, de la franja de los 630 nanómetros a los 1100 nanómetros. O sea, del rojo al infrarrojo cercano. Por los 3000 nanómetros, aquí no hacemos nada de fotobiomodulación y con CO2 tampoco. Estos son láseres de corte. Lo mismo que los láseres exímeros son láseres de corte. En odontología se supone que vamos a tener pronto láseres ultravioleta. No conozco todavía nada. Como les decía, los oftalmólogos son los que lo usan, no para todo. Cuando ellos necesitan llegar a retina, utilizan otros láseres diferentes, pero la cirugía refractiva la hacen con láseres ultravioleta. Pero en odontología por ahora no. Las potencias generalmente van entre 50 milivatios, 500 milivatios por debajo de 1 vatio en modo continuo. Y nosotros tenemos que llegar, a nosotros no nos interesa la potencia con la que utilicemos un láser, no basta con decir, tengo este láser, tengo esta enfermedad, tengo este paciente, tengo esta punta, listo, le prendo el láser y se va a mejorar, ¿no? Porque recuerden que no es la potencia del láser la que produce el efecto en el tejido, es la energía que va a ser absorbida por el tejido. Entonces va a tener que hacer unos cálculos para convertir la potencia en energía. Y por eso, cuando hablamos el doctor Haitan ya mencionó algo. Yo le puse mucha atención a su clase para saber de qué me pegaba y por eso lo repito una y otra vez hoy, precisamente para hilar una clase con la otra. Las fluencias o densidades de energía están entre 1 y 10 joules sobre centímetro cuadrado. Rara vez vemos fluencias por encima de los 10 joules sobre centímetro cuadrado, pero generalmente para que se considere fluencias en aplicativos de baja potencia están en este rango. Yo les mandé unos artículos que llaman protocolos, en donde les permiten desmenuzar todo este lenguaje que yo voy a utilizar hoy para establecer los aplicativos. Y estos fenómenos, simplemente para traerme algo de la clase de él, son los que producen a nivel celular la migración, la adhesión, la proliferación, disminuyendo la apoptosis, permitiendo que los tejidos se regeneren, se reparen, que haya una mayor supervivencia y que en los pacientes se reduzca la inflamación y haya alivio del dolor. Curiosamente, los láseres que utilizamos para baja potencia son láseres rojos y láseres infrarrojos. Los rayos del sol, el sol ya sabemos que emite rayos UV, rayos visibles y rayos infrarrojos. Y los rayos del sol esenciales para la vida son la luz visible y la luz infrarroja. Eso nos parecemos un poco. Por eso se habla del espectro solar. Ahora bien, hay dos formas de conocer la fotobiomodulación, porque hay personas que dicen, no, no me enseño todo eso, dame la receta de cocina, tengo esta enfermedad, dígame cuánto le pongo el láser, cómo se lo pongo y no más. Bueno, entonces yo alguna vez le dije a alguien, usted me está preguntando sobre fotobiomodulación. ¿Usted quiere simplemente que yo le diga cómo usa la fotobiomodulación y yo le dé la receta de cocina? ¿O, como en esta clase, aprenda la dosimetría, integre la dosimetría con lo que han aprendido y lo que le resta por aprender y con todos los artículos que están en la evidencia científica? Aprenda a aplicar unos protocolos y unos parámetros en bien de su aplicativo y sepa cómo se usa y por fin pueda usted conducir la fotobiomodulación y el láser a las aplicaciones clínicas. Esta es la diferencia entre una persona que compra un láser y no lo sabe usar y le pregunta al amigo, a nosotros nos buscan seguido, ¿cómo utilizo el láser? No, yo no quiero estudiar, no quiero matemáticas. Es la diferencia entre esa persona que busca la receta de cocina, que eso no le sirve, y ustedes que tomaron la decisión de hacer un curso profundo de láser y por eso clases como esta de hoy consideramos de entera necesidad. Bueno, este artículo lo mencionó Haitan porque es un artículo básicamente que nos invita a decir, bueno, ¿qué pasa si yo me excedo con el láser? Entonces, aquí habla de la dosis
de la respuesta a la dosis en la terapia láser de baja potencia. Él ya lo mencionó. Es un artículo que básicamente nos invita o nos muestra una curva que se llama la curva de Arndt-Schultz, en donde se dice que si yo me paso de la dosis de un láser, voy a producir unos efectos contrarios a los que yo esperaba. En ortodoncia se conoce mucho, la doctora Diana les va a dar una clase de aceleración de metabolismo óseo y ella nos va a mostrar cómo con el láser de diodo, gracias a la fotobiomodulación, yo puedo acelerar un movimiento ortodóntico, pero si yo hierro los parámetros, yo puedo producir un efecto contrario por debajo de la línea y demorar más el tratamiento de ortodoncia por un evento adverso. Este artículo, que es el mismo, solo que tengo 2 diapositivas, fue escrito por varios autores, entre ellos una persona que creo que él también lo mencionó, el profesor James Carroll, que es un inglés que tiene una empresa que se llama Thor de fabricación en Inglaterra, y él se pasea por todo el mundo enseñando a usar sus láseres. Él es una persona autodidacta, es un tipo demasiado inteligente, yo diría que es un genio. Él fue unos semestres a la universidad y no estudió ninguna carrera, pero él diseñó, fabricó sus láseres Thor, que son láseres básicamente de diodos, y anda dando conferencias por todo el mundo a médicos, a odontólogos, a veterinarios, y tiene muchísimas publicaciones de láser de baja potencia y tiene su propia academia, la Academia Thor, en donde ustedes pueden buscar artículos e incluso preguntar y ellos les mandan los artículos, son demasiado generosos sin ninguna contraprestación de dinero. Entonces, esta es la necesidad, que usted dirá, no, pues si yo irradio poco, irradio más y me va mejor. No, señor, este es lo que justifica esta clase, que si yo no utilizo los parámetros que son, incluso aquí está diciéndolo, eh, eh, sobrepasos de fluencias muy altas, entonces me van a producir efectos adversos. Entonces, voy a llevarlos por este mundo de la dosimetría a través de un ejercicio aritmético que creo que es la mejor manera. Entonces, yo tengo un paciente con una zona a irradiar por fuera de la boca o por dentro de la boca. Me duele el músculo macetero o tengo un dolor, una entidad. Yo no voy a hablar de enfermedades hoy, porque tendría que, ya habló el doctor Haysam y lo que queda del diplomado, porque tendría que abrir la clase en 2 páginas. Yo solamente voy a hablar de dosimetría. Entonces ustedes dicen, tengo la evidencia, tengo la enfermedad, tengo el paciente, tengo un problema dentro de la boca, tengo un problema fuera de la boca. No quiero que piensen nada más. No quiero que digan es una pulpitis, es una miositis. No quiero que piensen en nada de eso. ¿Cómo voy a utilizar el láser? La evidencia científica generalmente, ya les dije yo, utiliza láseres rojos, infrarrojos, utiliza fluencias entre 5 y 10 joules sobre centímetro cuadrado, pero generalmente, yo no puedo decir siempre, entre los 5 y los 10, o sea, utiliza fluencias un poquitico más altas fuera de la boca y dentro de la boca utiliza fluencias un poquitico más bajitas, o sea, densidades de energía. Cuando yo digo densidad de energía y fluencia, es exactamente lo mismo, es decir, joules sobre centímetro cuadrado. ¿Quién me dice a mí qué fluencia voy a ponerle a una patología? Los artículos solamente. No se lo dice el equipo de láser. Ningún equipo de láser le va a decir a usted que para un síndrome de Sjögren ponga la punta X y la ponga tantos vatios durante tanto tiempo. Y si lo dice, tengan cuidado, porque los fabricantes de láseres muchas veces se equivocan. Entonces hay que ir a la evidencia científica. Lo que yo les quiero enseñar hoy es cómo, incluso al final les voy a decir cómo leer un artículo científico de fotobiomodulación, o sea, qué extractar de él, cómo escribirlo también, pero es la evidencia científica la que le dice a usted en X patología, ponga de 5 a 10 o de 1 a 5 joules al centímetro cuadrado u 8. Lo que yo quiero llevarlos es a cómo utilizar un láser para que caiga en esto. Ustedes prenden un láser, este es un láser X y aquí dice parámetro de aftas y herpes. Ponga una potencia de 0,1 vatio en modo continuo, CW, Continuous Wave quiere decir modo continuo y esta grafiquita también lo expresa así. 100 milivatios, ustedes dirán, ah no, ya me está diciendo y qué punta debo usar, pero no le dice cuánto tiempo. Y dependiendo la potencia por tiempo es energía. Entonces, si yo aumento el tiempo, pues la energía será mayor. Entonces, yo tengo mi paciente, tengo la evidencia científica. Y ahora sí, por fin,
tengo la patología X y la evidencia me dice que a este paciente le ponga dentro o fuera de la boca 6 joules sobre el centímetro cuadrado. ¿Cómo los voy a llevar? Y tengo mi equipo que me dice tengo 100 milivatios. O simplemente tengo otro parámetro o un parámetro que yo puedo alterar a 200 milivatios, 0,2 vatios en modo continuo, o 100 o 200 milivatios. Entonces, claro, ustedes dirán, bueno, ¿y qué hago? Tengo el equipo, tengo el paciente, tengo el artículo, tengo la punta, tengo la enfermedad. ¿Qué hago? Entonces, si yo voy a aplicarle a ese paciente 6 joules sobre centímetro cuadrado, allá vamos. ¿Cómo vamos a usar el láser? Por fin. Hay artículos sobre eso, hay muchísimo. Hay un artículo de la familia Freitas, brasileros, son de Sao Paulo, eh, en donde diferencian, bueno, esto viene de la física, ¿no? La densidad de potencia y densidad de energía. Densidad de potencia es potencia en vatios sobre área en centímetros cuadrados. O sea, la cantidad de energía por una unidad de tiempo sobre una superficie de aplicación que mide un área. Esto también se llama, fuera densidad de potencia, irradiancia. Son términos exactos. Si quieren anotarlos, si quieren hacerle captura de pantalla. Nadie puede decir que la fluencia es en vatios sobre centímetro cuadrado. Y ojo, porque la literatura muchas veces se equivoca. Y densidad de energía, con un ejemplo, si yo tengo 5 vatios por 12 segundos, tengo 60 joules. Sobre una área específica tengo fluencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Quiero que me digan. Porque es muy importante que entendamos esto para lo que sigue. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Muy bien. Entonces, esto es lo que nos va a llevar a la dosimetría, a calcularla. La energía se mide en joules. Lo que absorbe un tejido, lo que le hace a un tejido es lo que se absorbe. ¿Y qué se absorbe? La energía. Un tejido no absorbe vatios. Un tejido no absorbe tiempo. Un tejido absorbe energía. Y dependiendo del área de ese tejido, entonces absorberá esa energía a manera de fluencia, o sea, energía sobre un área específica, que depende del tiempo de aplicación durante X segundos o durante tantos minutos. Y lo mismo, como las pastillas del médico. Y bueno, listo, ya, hice la aplicación del láser, pero ¿es una vez al día? ¿Es semanal? ¿Es mensual? ¿O cuántas veces al año? Lo mismo que la primera diapositiva con las pastillas del médico en la mano. ¿Cuántas sesiones en total? ¿Debo hacer refuerzos? Porque las enfermedades van y vienen. Entonces, vamos a hablar de cada uno de ellos. El área. ¿Qué es el área? Porque somos dentistas, no tenemos por qué saberlo. El área, por el sistema de mediciones, el sistema universal de medidas, se mide en centímetros cuadrados. No es en metros cuadrados, ni en milímetros cuadrados, ni en milímetros redondos, sino en centímetros cuadrados. La potencia se mide en vatios o watts. La irradiancia o densidad de potencia, estoy ya repasando, vatios sobre centímetro cuadrado. El tiempo se mide en segundos. El modo de irradiación, ya dijimos, es continuo expulsado. Para fotobiomodelación es continuo. La energía se mide en joules. La fluencia o densidad de energía se mide en joules sobre centímetro cuadrado. Detengámonos un poquitico en cómo determinar el área de un tejido o de la fibra óptica de un láser. Y la frecuencia de la dosis pues será diaria, semanal, mensual o anual. Vamos a ir a la lámpara de fotocurado, porque la lámpara de fotocurado yo creo que todos la han usado. Las lámparas de fotocurado generalmente en un recuadro chiquitico, chiquitico, bueno, en un redondo, no en un recuadro, nos dicen acá 500 milivatios sobre centímetro cuadrado. Yo quiero que alguien me diga, esto 500 milivatios sobre centímetro cuadrado, ¿es densidad de potencia o densidad de energía? Es para saber si están entendiendo. Densidad de potencia. Muy bien, excelente. ¿Es irradiancia o es fluencia? Si yo hablo de potencia sobre área, ¿es irradiancia o es fluencia? La primera. Irradiancia, excelente. Irradiancia.
Excelente. Entonces, si yo tengo que determinar el área de un cuadrado, es muy fácil. Yo multiplico lado por lado y me da el área en centímetros cuadrados. Si yo tengo triángulo, en láseres no hay muchas fibras ópticas triangulares, por eso la manito abajo, no interesa mucho. Yo tengo fibras ópticas cuadradas o rectangulares, el área de un rectángulo es lo mismo, lado por lado, o círculos. En círculo, pues viene un ingrediente más que es el pi, porque para obtener el área de un círculo yo tengo que tener el diámetro, dividirlo por 2 para obtener el radio y multiplicar el SR 2 veces y multiplicarlo por pi. En otras palabras, nos enseñaron en geometría que el área de un círculo es pi por r al cuadrado, nos da el área. Tranquilos, que aquí me voy a amasar esta receta. Yo no pretendo que ustedes me digan, ya lo sabíamos, lo dominamos porque somos dentistas. Entonces, por eso las manitos dicen, enfóquese en los cuadrados y en los redondos. Dejemos de mano los triángulos. La potencia en watts. Ya seguimos hablando de todo esto. La potencia se denomina watts, es el ritmo al que se produce o consume energía. Hace honor a James Watt, quien fue el primero que habló de potencia en el siglo XVIII y XIX, y por eso se expresa con la W mayúscula, porque hace alusión a un apellido. Para hablar de ecuaciones también se puede decir que potencia es energía sobre tiempo y que un vatio es igual a dividir un joule sobre un segundo. La irradiancia, hablemos de la irradiancia o densidad de potencia. Miren que aquí estoy diciéndole lo mismo de diferentes maneras, porque me interesa es que lo comprendan, no que se lo aprendan de memoria. Esta mano está recibiendo el calor del sol a las 12 del día, lo que no tienen en Chile ahorita, tienen frío. Pero como el frío no existe, yo no puedo hablar de frío, hablo de calor. Ustedes tienen ausencia de calor. Entonces yo tengo la luz del sol, pero si yo cojo, esto lo hicimos muchas veces en el colegio, yo cojo el mismo sol en el mismo momento y le pongo una lupa con unas hojitas secas, yo quemo las hojitas secas, ¿cierto? ¿Esto es claro, este ejemplo? Con el mismo sol yo me puedo calentar la mano o con una lupita puedo quemar unas hojas y podría incluso quemar la mano. ¿Estamos? ¿Vamos Sí. bien? Aquí, ¿qué hice con la densidad de potencia? ¿La aumenté o la disminuí? Hago una pregunta previa. ¿El área irradiada por el sol aquí es mayor Sí. y aquí es menor o al revés? ¿El área irradiada por el sol aquí es mayor y aquí es menor o es al revés? ¿O es igual? Mayor en la mano. El área es mayor. Entonces, y yo tengo una potencia del sol en vatios, porque es el mismo momento. Es más, puede ser el mismo jardín que yo esté haciendo esto y el hijo esté haciendo esto. La potencia del sol es la misma, pero como yo con la lupa disminuí el área, entonces aumenté la densidad. Es como cuando yo cojo la manguera de agua del jardín y le pongo el rocío, el abanico de agua, o la pongo en chorro de presión de punta. La cantidad de agua que está saliendo es la misma, pero el área que está mojando, el área de chorro de punta es menor y por lo tanto con ese chorro yo puedo incluso arrancar las rosas del jardín y con el abanico de agua puedo irradiar todo el jardín con agua, pero utilizando la misma agua. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo reduzco el área, como esto es una división, vatios sobre área, si yo disminuyo el área, la irradiancia se me va a aumentar. Si yo digo 10 sobre 5 me da 2. Si yo digo 10 sobre 12 me da 5. Si yo disminuyo el denominador se me aumenta el resultado. Tranquilos, vamos a explicar esto un poco más. Volvemos a la lámpara de fotocurado y muchas veces creo que todos me pueden decir si han caído en este error. Me compré esta lámpara de fotocurado y ¿qué potencia tiene? 1200 milivatios. Uy, buenísima. Resulta que si ustedes leen la letra chiquitica, esto es Blueface de la fábrica Ivoclar, que seguramente también es conocida en Chile. Ellos no están diciendo potencia, están diciendo 1200 milivatios sobre el centímetro cuadrado. Están hablando de irradiancia. Y ustedes, la potencia de la lámpara no es de 1200 milivatios.
La potencia de la lámpara es de 1000 milivatios. ¿Qué sucede? Que la fibra óptica de la lámpara mide 10 milímetros, o sea, 1 centímetro de diámetro. Y el área, después de multiplicar pi por r al cuadrado, me da un área de ese círculo de 0,786 centímetros cuadrados. Y como la irradiancia es potencia, o sea, 1200 sobre el área de 0,786 centímetros cuadrados, la irradiancia va a ser de 1272 milivatios sobre el centímetro cuadrado, solo que como somos dentistas nos dicen 1200. Entonces, miren ustedes que hemos confundido, creíamos que la lámpara que tenemos es de 1200 milivatios, que a la resina le estamos poniendo 1200 milivatios de potencia, no, le estamos poniendo 1200 milivatios de irradiancia. Cuando se hacen estudios de fotocurado, los que utilizan materiales dentales también hablan de irradiancias y también tienen que hablar de dosimetría. Porque si yo le pongo una fibra óptica de mayor diámetro, pues la irradiancia se me disminuye. Si yo alejo la lámpara, la densidad de potencia se me disminuye. Y entonces, ¿cómo obtuve esto? Dijimos, área es igual a pi por r al cuadrado. Voy a desmenuzar la diapositiva, por si no han entendido. Tengo el diámetro de la punta porque el fabricante ya me dijo, la fibra óptica mide 1 centímetro, y si no, yo cojo 1 centímetro y la mido. Dijimos que el diámetro es de 1 centímetro. O sea, el radio es de 0,5 centímetros. O sea que r al cuadrado resulta de multiplicar 0, por 0,5, perdón, 0,5 por 0,5. Esto da 0,25. Y el área es pi por r al cuadrado. R al cuadrado es 0,25 y pi, que es una constante, es 3,1416. Y si yo multiplico el área de 0,25 por 3,1416 me da 0,786 centímetros cuadrados. Entonces, el área, el diámetro de la fibra óptica de esta lámpara es de 1 centímetro, pero el área no es de 1 centímetro cuadrado, ni de 1 centímetro redondo, porque eso no existe. El área de esta fibra óptica es de 0,786 centímetros cuadrados. Así obtuve el área y así entendí cómo de la potencia fabricante me hizo entender la irradiancia. Lo que pasa es que lo hice en letra muy chiquitica. Después de dividir 1000 milivatios en 0,786 centímetros cuadrados, nos da 1200 milivatios sobre el centímetro cuadrado de irradiancia. ¿Quedó entendido? ¿Cómo obtuve el área? ¿Cómo obtuve la irradiancia? Sí, Después de tener la potencia. Bueno, o sea, vamos bien. Eso tampoco va a ser eterno. Y vuelvo y digo, alguien me dirá, no, de pronto alguien me diga, oiga, yo voy a ir a Temuco. ¿Cuánto me demoro de Bogotá a Temuco? Pero, a ver, ¿en qué se va? Usted necesita un dispositivo, en carro, en avión, ¿cierto? Y ese carro tiene una potencia. O sea, no es lo mismo irme, bueno, en una bicicleta que en un carro, o irme en un Ferrari que en un todoterreno. Hay una distancia, esa distancia probablemente sí sea la misma. Habrá 2000 kilómetros, por decir algo. Y yo voy a una velocidad. Si yo voy a una velocidad mayor, me voy a demorar menos, ¿cierto? Entonces, esto precisamente es lo que yo quiero llevarlos a dosimetría. Nadie podría decirle a usted cuánto hay de Bogotá a Temuco. Ah, en avión hay 2 horas, o 4 horas, o perdón, no, deben ser como 6, 8. Entonces, nadie puede decir, de Bogotá y Temuco hay 10 horas, que si te vas a pie serán varios meses. Entonces, por eso la razón de desmenuzar todo esto. Estamos hablando del dispositivo, de la potencia, la distancia, aquí será la velocidad, perdón, la distancia, aquí será el área, y la velocidad será la energía. Volvemos a nuestro paciente muñeco. Entonces, la literatura volvió y me dijo, miren cómo yo me salgo y vuelvo y me entro. Es la forma como yo he querido enseñar esta clase hace varios años y creo que me funciona. Yo tengo mi paciente que voy a irradiarlo
joules sobre centímetro cuadrado y tengo un láser que me emite a 100 milivoltios. Ya recuerdo, fluencia es igual a energía sobre área. O sea que la fluencia es igual a potencia multiplicada por el tiempo disminuido sobre el área. O sea que la fluencia es igual a, perdón, esto está mal. Aquí hay un error. La irradiancia, no, perdón. Aquí yo ya tengo, no, perdón, no está mal. Aquí yo ya tengo la fluencia, que me la da el artículo científico, la potencia, que la tengo aquí en el láser, la que yo voy a utilizar, y el área, que ya aprendí cómo, pero no tengo la del paciente. Entonces voy a obtener el área del paciente. Y el tiempo, porque nadie me ha dicho cuánto tiempo voy a usar ese láser. Entonces resulta que yo tengo otra vez la fibra óptica de 1 centímetro cuadrado, ya no es la de la lámpara de fotocurado, olvidémonos de la lámpara de fotocurado. Tengo una fibra óptica redonda que mide 1 centímetro cuadrado porque el fabricante me lo dijo. Y lo pongo en un punto fijo, o sea que el área del tejido irradiado va a ser de 1 centímetro cuadrado. O tengo una punta desfocalizada redonda de 4 centímetros cuadrados. O no tengo esa punta y me duele todo el macetero. Entonces, como yo ya tengo la fluencia que me dice el artículo, tengo la potencia, tengo el área y ya tengo la potencia del láser, la frecuencia y el área, me falta. Ya tengo todo, ya tengo el láser, tengo el enfermo, tengo el área. ¿Cuánto tiempo le aplico el láser? Entonces miren que aquí ya no voy a obtener la fluencia, aquí voy a obtener el tiempo, porque lo demás ya lo tengo. Entonces, ¿cómo llegar al tiempo con estos parámetros que ya tengo? Multiplico la fluencia, que es 6 joules sobre centímetro cuadrado, quito las unidades, por 1, que es el área, 1 centímetro cuadrado, por vatios, que es 0,1 vatio. Y esto me daría irradie 60 segundos. Quiere decir que si yo pongo este láser con esta potencia, con esta punta en este sitio y la dejo quieta durante 60 segundos, le voy a aportar una fluencia de 6 joules sobre centímetro cuadrado. No, pero es que yo quiero irradiar todo el macetero con una punta más grande. Listo, no hay problema. Pero es que quiero poner los mismos 6 joules sobre centímetro cuadrado. Y entonces la punta mide 4 centímetros cuadrados. Entonces ya multiplico 6, ya no por 1, sino por 4 centímetros cuadrados y divido, mire, lo único que cambio es el área. Entonces ya aquí voy a tener que aplicarla durante 240 segundos, porque estoy irradiando un área mayor, luego tengo que irradiar el tiempo y sin alterar la potencia y no se me va a alterar la fluencia. Pero resulta que no tengo esta punta, sino que yo tengo la punta pequeña, pero yo quiero irradiar en el paciente un área de 4 centímetros cuadrados. Entonces no hay problema. Yo cojo la punta redonda de 1 centímetro cuadrado y lo pongo en 4 puntos distintos, cada uno un segundo, y al final voy a aportarle a cada zona y a cada zona del tejido y a todo el tejido 6 joules sobre centímetro cuadrado de fluencia y al final va a ser el mismo tiempo total, solo que aquí utilice una punta en un punto quieto, una punta grande en un área grande o la punta pequeña en 4 sitios diferentes. Esto es importante tenerlo en cuenta porque ya con esto estoy explicando que esto funciona cuando la punta está quieta, pero si yo muevo la punta en la mitad del tiempo hacia los lados, pues ya el tejido que no esté tocando no lo estoy irradiando. Ahí termina este ejercicio. Creo que alguien iba a preguntar algo. Yo iba a preguntar, pero no, ya se explicó con lo que dijo al final. Ok. Era, era Entonces, porque no había quedado claro muy bien. si el tema del área, pero era porque se cambió la punta a una punta como más ancha, por así decirlo. Por Es eso, correcto. por eso. Ya, gracias. Bueno, ahora vamos a ejemplos ya con equipos. Entonces, ustedes dirán, ya era hora. Entonces, tengo este láser de diodo de una longitud de onda de 940 nanómetros, infrarrojo cercano, que tiene una potencia de 0 a 10 vatios.
¿Y qué pasa con este equipo? El equipo me dice en sus especificaciones que es un láser tipo 4. El doctor Giuseppe ya nos dijo a qué correspondía esto. Es un láser de estado sólido, miren, diodo semiconductor, una longitud de onda 940, una potencia máxima de 10 vatios, modo de energía continuo y pulsado. Bueno, duración del pulso, esto no importa mucho, diámetro de las puntas de fibra. Esto, digamos que la mitad de este cuadro ustedes lo tienen que saber entender. El fabricante nos tiene que dar esa medida siempre. Entonces resulta que él tiene unas puntas chiquiticas que son más que todo para cirugía, que son redondas, cuya área final es de 200, 300 y 400 micrómetros. Pero esto se usa más para cirugía. Pero resulta que este viene con una punta desfocalizada redonda que no mide 4, como el ejemplo, mide 7,1 centímetros cuadrados. El fabricante se los dijo. Lo que pasa es que si no se los dijo, usted ya sabe cómo obtener el área. Tiene una punta que es de aclaramiento dental. Ojo, el fabricante a veces les dice uno, pero es que estas puntas son costosas. Cada punta vale 10 millones de pesos colombianos. Esos son más o menos 2.500.000 pesos chilenos, multiplicados por 4. Son costosas. Entonces hay veces ustedes compran el láser con una punta redonda grande o rectangular grande. Y el fabricante le dice, no, esta punta es de aclaramiento, no le sirve para fotobiomodulación. Mentira, claro que le sirve. Lo importante es que usted sepa que esta mide 2,8 centímetros cuadrados y esta 7,1. Esta es rectangular y esta es redonda. Y esta tiene menos área y esta tiene más. Calcule la afluencia y se ahorra 2.500.000 pesos chilenos. Y tiene esta otra, que es la punta de cirugía. Pero yo quiero saber cuánto mide esta punta. Esa semana Diana le preguntó al fabricante, Diana, ¿estás por ahí? Diana Montoya, ¿estás por ahí? Bueno, no importa. Esa semana, por un ejercicio que estamos haciendo con Diana, le preguntó al fabricante de Biolase, ¿cuánto mide esta punta? Y él dijo, espérate a ver y te averiguo, y ahí quedó. Ellos no dicen. Esa es la punta de cirugía y para ellos no se puede utilizar sin tips. Mentira, esta punta yo la puedo utilizar sin el tip, le pongo un papel de vinilo para que no se contamine y puedo hacer fotobiomodulación en zonas pequeñas. Eso es lo que yo les quiero enseñar a ustedes. Entonces, miren, los fabricantes le dicen tamaño de la pieza quirúrgica, básicamente las puntas, que son en micras. La pieza de mano de fotomodulación, mire, 30 milímetros de diámetro, 7,1 centímetros cuadrados. Pieza de mano para blanqueamiento rectangular de 35 por 8 milímetros. Esto sí es muy sencillo, esto no es sino multiplicar lado por lado y da 2,8 centímetros cuadrados. La distancia nominal de peligro ocular, esto ya lo habló el doctor Giuseppe. La fibra óptica de nylon, ¿cuánto mide? La luz guía, que es la luz roja que nos dice por dónde vamos. Pero como él no nos dice cuánto mide toda la punta, entonces yo no decía, no, fácil, coja y mida la cánula, cuánto mide de diámetro. No, porque es que la punta es como el cañón del estilógrafo con que yo escribo, pero lo que escribe es la mina, ¿cierto? La que lleva la tinta. Entonces a mí no me basta con medir esto. Mira la cantidad de diámetros que hay acá. Esto parece una diana de tiro al blanco. Y si yo simplemente irradio y le tomo una foto, pues peor, miren la dispersión que se me genera. Entonces, un tip que yo les doy es coger papel térmico con el que vienen los datáfonos, con los que se paga la tarjeta de crédito, y hacer varias irradiaciones hasta producir un diámetro. Y como ese papel es sensible a la luz sin que se queme, entonces este ejercicio yo lo hice hoy. Cogí mi equipo de diodo y le puse una potencia X, no importa cuál, lo importante es que sea para marcar el papel, pero no para quemarlo. Hice varias mediciones hasta que tuve la más precisa, en papel térmico, con esta punta, sin el cañón de la punta, sin el tip de la punta. Y luego cogí un calibrador sencillo y miren, esta punta mide 4 milímetros de diámetro y si yo quiero obtener el área de esa punta, pues ya sé cómo hacerlo. Entonces, si yo tengo la punta y no sé cuánto mide, es lo que yo pretendo enseñarles con esta clase, no nos varamos. Ahora bien, si tengo puntas más pequeñas, pues aquí volvemos a lo mismo, con un calibrador mitutoyo más preciso, una punta de láser de herbiocromo que termina midiendo 1,40 milímetros. Yo puedo hacer varias mediciones y compararlas. Es una forma muy práctica, pero que está avalada.
Ese es el láser Gemini de Evo, que tiene 3 puntas de fotobiomodulación, porque ya la fotobiomodulación es una realidad, incluso ya hay, miren, este es un láser que viene con 3 puntas de 3 milímetros de diámetro, de 7 y de 25. Aquí está en mi consulta unos días que lo tuve. Y este láser tiene incluso una tabla en donde le dice a usted que si quiere aplicarle con esta punta de 25 milímetros, perdón, que si con esta punta de 25 milímetros le pone 0,3 segundos a un vatio de potencia, entonces le va a aplicar 0,6 joules sobre centímetro cuadrado. Digamos que es un equipo que en su catálogo tiene unas tablas que van recorriendo donde usted puede decir con las puntas, solo las de ese equipo, qué fluencia está aplicando, variando la punta, variando la potencia y variando el tiempo. Pero si usted sabe hacer el ejercicio que acabamos de hacer, usted podría construir este catálogo perfectamente. Ahora bien, quiero generar un poquito de expectativa. La persona siempre va a buscar la receta de cocina. Y los cálculos de dosimetría se pueden hacer porque la aritmética está servida sobre la mesa. Pero hay personas que dicen, no, yo definitivamente quiero tener mi láser y con la punta que yo voy a usar y con la potencia que voy a usar y con la fluencia que me dice mi catálogo, quiero una aplicación que me diga simplemente a dónde debo llegar. Les digo próximamente porque este es un proyecto que estamos desarrollando con Diana hace cerca de un año, que ya tiene nombre, ya tiene logo. Eso se va a llamar DBP, que es Dose Beam Pro, que es básicamente una calculadora de la fotobiomodulación, en donde usted le incorpora un equipo X con una punta X y probablemente le resuelva todos estos temas, porque no existe un equipo de láser que le diga a usted una pantallita cuánta fluencia o cuánta irradiancia le está aplicando al tejido. Entonces, por eso les digo próximamente, esperamos este año tenerlo listo. Estamos trabajando en ello, porque pues la construcción de la imagen nos tomó un tiempo, estamos asociados con un ingeniero de sistemas, ya se hizo parte del proyecto y ahora estamos construyendo todo el algoritmo para poder generar todas las variables. Entonces ya hablamos del área, la potencia y la irradiancia al tiempo. Modo de irradiación continuo pulsado, la energía en Joule, la fluencia, la frecuencia de dosis. Realmente casi todos los parámetros son en modo continuo. En modo pulsado hay que trabajar un poco más en dosimetría, porque hay que tener en cuenta los momentos del equipo apagado y los momentos del equipo prendido. Hay algunos artículos, o sea, no toda la fotobiomodulación se hace con modo continuo. Este es un artículo, miren, efecto del pulso en la terapia de láser de baja potencia. Es un artículo también del profesor James Carroll, publicado en 2010, y hay artículos más recientes. Entonces, no vayan a sacar que una de las conclusiones de hoy es que toda la fotobiomodulación se hace en modo continuo, la mayoría, casi siempre, pero no siempre. Entonces, el día que esto se empieza a utilizar harto, el efecto pulsado, la dosimetría se va a complicar un poco más. Y recuerden ustedes que la profundidad también afecta, la potencia afecta la profundización. Si yo estoy irradiando la piel, bueno, vamos, nosotros no trabajamos en las manos. Yo tengo un dolor en la articulación, pero yo tengo una cantidad de tejidos, tengo piel, tengo melanina, tengo hemoglobina, tengo vasos, tengo nervios, tengo una cápsula, tengo un líquido sinovial, tengo una articulación, tengo un menisco. Entonces, también genera una variable con la profundidad y la potencia. Em, y los láseres de diodo tienen una profundidad selectiva hasta casi más o menos 4,5 centímetros de profundidad. Y esto ha hecho, esa profundidad es mucho. 4,5 centímetros aquí es hartísimo, casi que yo puedo llegar hasta la cavidad glenoidea a la pared interna. Y por eso en tejido blando hay mucha selectividad de los láseres de baja potencia en tejido articular, en tejido nervioso, sin irradiar directamente el nervio, y está el láser transcraneal. Ese láser transcraneal precisamente logra irradiar zonas por fuera de la cara o del cráneo y llegar a ciertos sitios que están del todo el cráneo o dentro de la boca, irradiar ciertas zonas también. Conocido todo esto, entonces decíamos, la energía también obedece
a un físico, James Joule, quien habló de energía en el siglo XIX. Ya dijimos, potencia es energía sobre tiempo, o energía es igual a multiplicar potencia por tiempo. Cuando a nosotros nos llega el recibo de la luz de la casa, nos llega el recibo de la energía, no de la potencia. Nos llega la potencia en vatios consumida durante un mes, ¿cierto? Y nos cobran cada kilovatio hora, cuesta un dinero en pesos colombianos o chilenos. Este es un pequeño ejercicio, a ver si, simplemente para saber si me sigue. Si yo trabajo una lámpara durante 7 segundos, ¿cuánta energía estoy aportándole al tejido? ¿Quién se atreve a decirme? Yo tengo una punta de láser con una potencia de 5 vatios durante 7 segundos. Aquí no estoy teniendo en cuenta el área. ¿Cuál va a ser la energía total absorbida por ese tejido? 35 joules. Excelente, gracias. ¿Por qué, Patricio? Porque la fórmula matemática de que era de energía es potencia por tiempo, que es watts por segundo. 35 joules, exacto. Esa es la energía total liberada o la energía total absorbida por el tejido. Multiplicando 5 por 7, claro, aquí estaba, pero 35 joules. Aquí ya tengo todo esto despejado. Ahora, otra pregunta. Esto es para saber si me copiaron. Aquí tengo 3 grados de fluencia, porque sencillamente yo cogí la punta y la alejé. Recordemos, si yo tengo la lámpara fotocurado y la alejo, estoy disminuyendo la irradiancia y disminuyendo la fluencia. ¿En qué caso aquí estoy irradiando con un láser la piel está acá, y yo tengo una distancia X, mi láser, o una aquí está en la mitad y otra en la derecha? ¿En cuál caso la fluencia será mayor y en cuál caso será menor? Alguien que se arriesgue. Todos lo han Creo, no hecho estoy bien. seguro. No Ah, importa bueno, que no estés seguro. En la Estás primera. aprendiendo. creo que la primera, la afluencia es mayor porque el área es menor. Está Es más, correcto, digamos, que el circulito es más pequeño. correcto. Perfecto. Y entonces acá es menor. Y está bien que lo expliques que justifiques la respuesta de esa manera. Aquí no es tanto porque me aleje o me acerque. Aquí es porque el área se aumenta. Al alejarme, el área se aumenta. ¿Sí? Entonces, sobre todo en las puntas desfocalizadas, ¿no? Porque si es un puntero, el puntero láser, acuérdense que esa luz es coherente, entonces va a mantener la distancia. Pero en las puntas de fotobiomodulación, casi todas son, por eso se llaman desfocalizadas. Miren, menor fluencia, mayor fluencia, para quien no se arriesgó, no importa, y quiere entenderlo. Bueno, conclusiones de la dosimetría, ya vamos terminando. Volviendo al artículo, apoyados en el artículo que se los mandé. La dosis no existe. Miren que yo les hablé de rangos. El profesor Haitam les habló de rangos. Nadie ha dicho que para curar un herpes labial recurrente se aplican 8.5 joules de centímetro cuadrado 3 veces a la semana durante un mes. Nadie lo ha dicho. Se habla de fluencias. Por eso la dosimetría no está servida todavía. Y por eso los equipos no tienen una pantalla de dosimetría. Quizás más adelante lo tengan. La alta potencia es solo para cortar. La baja potencia para fotobiomodulación. Los procesos de la fotobiomodulación son invisibles. O sea, si yo tengo un dolor articular y se me quita el dolor, pues yo no voy a ver nada. Tal vez vea que la apertura aumente, pero si yo veo algo en la piel es porque lo quemé. Curva de aprendizaje. No pretendan que ya con esto mañana van a resolver todos los problemas que el doctor Aitan decía,
que el síndrome de Sjögren, las parestesias, la disfunción craneomandibular, el espasmo muscular, la miositis, la fibromialgia, la artritis reumatoidea con esta clase. Faltaba más, curva de aprendizaje. Por eso les dije, cultivar el gran valor de la aprendibilidad, que aprendan a aprender. La afluencia, pues están los rangos. Modo continuo pulsado, por ahora la mayoría se hace en modo continuo. Y esos son una diapositiva que nos dice cómo escribir un correcto artículo de fotobiomodulación o cómo reportarlo. Yo les podría decir también cómo leerlo. También en artículos del profesor James Carroll. Miren, este hombre publica demasiado y es autodidacta. Él no tiene ninguna profesión. No se pierdan ningún artículo de él y escriban a las páginas Tor también, que como les digo yo, le mandan todo lo que ustedes quieran y dan cursos online. Mire, cuando ustedes lean un artículo de fotobiomodulación o vayan a publicar, les van a pedir una cantidad de información. La longitud de onda del láser, por supuesto, el ancho de banda del láser, el modo de operación continuo pulsado, la frecuencia en hertz del láser, la duración del pulso en tiempo, la duración del pulso en caso de que sea pulsado en apagado, la energía por pulso, el ejercicio de los 7 por 5, 35, la potencia pico del láser, la potencia promedio, el diámetro de la punta, la irradiancia de la apertura, la divergencia del rayo, el tipo de rayo y el perfil de rayo. Miren que casi que ustedes podrían, si ustedes tuvieran un láser y lo utilizaran, podrían despejar todas estas incógnitas. Son de los artículos más difíciles de leer, también de publicar, pero precisamente estos son los parámetros que nos piden. Aquí hay otro artículo, pues es que aquí le estoy mostrando dos artículos, entonces uno pide una cosa, el otro pide otra cosa, pero es básicamente lo mismo. Energía total liberada en joules, que fue la pregunta que me respondió Patricio. Bueno, y lo demás que ya hemos trabajado durante la clase. Este sería como el resumen de la clase en un artículo ya publicado de fotobiomodulación de la mano del profesor James Carroll. Y bueno, esto ya para terminar, parte de los amigos que he conocido a través del láser. Aquí esto es una foto cuando yo estaba estudiando con el profesor Giuseppe Arnabat, año 2016, con el profesor Anthony España y con el profesor James Carroll. Tuve la fortuna de cenar con él y hablar mucho sobre su vida. Un genio. Es como estar con Steve Jobs sentado a la mesa. Y el año pasado tuve una gran cantidad de experiencias. Estuve en Breslavia, en el Congreso, en Breslavia, Polonia, en el Congreso Mundial de Láser y en Odontología, como conferencista. El IADR, el año pasado fue en Bogotá. Aquí estuvimos reunidos con el grupo de fotónica. Aquí está la doctora Kinga Lesniak, polaca, que fue la anfitriona del Congreso en Polonia. Esto fue en junio. El profesor Giorgio Romanos, que yo creo que es muy conocido para ustedes, es un cirujano tremendo. Él es, creo que es judío y vive en Estados Unidos, si no estoy mal. Profesores de la India, de Singapur, con quienes se conformó un grupo de biofotónica. También en Sao Paulo estuve con los invitados por la empresa Lighttouch, aquí con Eric Benmayer y Adi Benmayer, los dueños de la fábrica Lighttouch. Aquí con la doctora Patricia de Freitas, yo les mencioné un libro escrito parte de ella con parte de su familia. También ella ya nos dio una conferencia en Azocoláser. Ambos somos miembros de la WFLD, una persona que publica muchísimo. Yo no sé a qué horas hace, familia, todo, porque todos los días se mueve conferencias y cosas. De hecho, anoche estuve en una conferencia de ella. Y mi gran amigo, el profesor Aldo Brugnera, en su clínica en Sao Paulo, que me invitó a dar una clase al grupo de profesores y alumnos de la Universidad de Sao Paulo en junio del año pasado, aprovechando mi visita a Brasil. Entonces, el láser también sirve para hacer amigos. Esta sería mi última conclusión, dándole las gracias por su tiempo y a la espera de preguntas. Miren, mi reloj QQ de Suiza está marcando las 8 en punto, que fue mi promesa para Pablo, de no pasarme Ah, de esta hora. Creo que o- cumplí al O'clock, 100%. O'clock, Hernán. Perfecto, ha sido, mira, de verdad, ha sido un lujo escucharte, ¿ah? Yo estoy, bueno, me estoy empezando a resfriar, así que por eso que no prendo la cámara y estoy acostado, pero ha sido un lujo realmente
poder escucharte, la forma que vas explicando los